Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana. Tenemos estudio fresco de Ven Sígueme. Vamos a estar estudiando hoy las secciones 27 y 28 de Doctrina y Convenios. En el video de hoy vamos a tratar sobre la armadura de Dios, entre otras. Y la pregunta que quiero hacerles para que la piensen, para que la contesten en esta parte, en la segunda parte, es sobre las mentiras que Satanás nos dice que son sus dardos, estos engaños con los que él pretende cegarnos, las cosas que nos dice, qué son y cómo lo combatimos. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Por cierto, no se pierdan la segunda parte porque hacia el final vamos a conversar un poco sobre... ¿Han escuchado de pronto esa canción de Mi mujer me gobierna? Esa vaina me gusta. Que sale y se ha hecho viral del montón de hombres hablando sobre eso. ¿Quién gobierna, el hombre o la mujer? Vamos a hablar un poquito sobre eso también hacia el final de la segunda parte. No dejen de verlo. Muy bien, y entonces vamos a estar empezando por la sección 27 de Doctrina y Convenios y vamos al encabezado. Dice lo siguiente. Revelación dada a José Smith, el profeta, en Harmony, Pensilvania, en agosto de 1830, durante los preparativos para un servicio religioso en el cual iba a administrarse el sacramento del pan y del vino. José salió a conseguir el vino. Se encontró con un mensajero celestial y recibió esta revelación, parte de la cual se escribió en esa oportunidad y el resto en el siguiente mes de septiembre. Hoy se usa agua en lugar de vino en los servicios sacramentales de la iglesia. Ese contexto es súper, ultra, hiper importante para entender a qué se refieren estos versículos. Como sabemos, antiguamente, desde que se implementó la Santa Cena, siempre se hizo mediante pan y vino para simbolizar el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver en las Escrituras cuáles fueron los consejos del Señor para José, para nuestros tiempos. Empezamos por el versículo 1 y nos va a ser muy familiar. Ya van a ver por qué. Dice, escucha la voz de Jesucristo, tu Señor, tu Dios y tu Redentor, cuya palabra es viva y poderosa. Entonces, empezamos como lo hacíamos con varias otras secciones, destacando que el que habla es uno, el Señor Jesucristo, y número 2, clasificando sus palabras y las describe como palabra viva y poderosa. Y nosotros ya sabemos, aquí no dice, pero ya sabemos, basado en lo que hemos estudiado antes. Así que presta atención a mi palabra. Así que vamos a poner atención en lo que el Señor tiene que decir. Vamos al versículo 2. Dice, porque he aquí te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento. Si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Ok, la primera cosa que se nos explica aquí, que le fue explicado a José, es que realmente no importa qué sea lo que se come, lo importante y lo que se bebe. Lo importante es el simbolismo. Y estamos hablando específicamente de la Santa Cena. Como somos, o deberíamos ser, muy estrictos para seguir los mandamientos y las instrucciones del Señor, entonces el Señor aquí hace una muy importante aclaración para entender de que no es tan importante que sea pan y que sea agua. Ahora, por ejemplo, si estuviéramos en una emergencia, y en casa se pudo haber dado la emergencia durante todo este año de pandemia, muchos fuimos autorizados por el obispo para llevar a efecto la Santa Cena en nuestro hogar y se necesita la autorización del obispo para hacerlo. Tal vez en alguna ocasión no estábamos listos o no teníamos pan, pero había, qué sé yo, galletas. Nosotros podemos llevar a efecto la Santa Cena con las galletitas, no pasa nada. Ahora, también deberíamos recordar que es importante la sencillez de la ordenanza. Debe ser simple, debe ser sencillo, no la
sobreadornamos. ¿A qué me refiero con que hay que guardar la sencillez de la Santa Cena? Nosotros no deberemos pensar, por ejemplo, bueno, no importa qué se come, qué se bebe, pero la Santa Cena es muy importante, así que vamos a usar un pan que sea muy especial. Entonces vamos a comprar croissant para la Santa Cena. No importa, no importa, debe ser sencillo. Cualquier pan de molde, pan de la panadería es suficiente y está bien. No deberíamos llenarnos de cosas. Aquí lo que yo noto es que el Señor está tratando de simplificar el proceso de la Santa Cena. Y sigamos leyendo para ver algunas de estas cosas. Vamos al versículo 3. Por tanto, os doy el mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos. Y aquí es donde la cabeza empieza a funcionar y de pronto queremos saber un poco más de la historia y qué pasó y será que los querían envenenar o qué sé yo. Tal vez hay más ahí de lo que yo sé, pero donde yo me voy a concentrar es en la parte más importante. ¿Cómo entiendo yo este mandato? El que me trata de vender vino es mi enemigo. Y así yo aplico las escrituras a mí mismo para mi provecho e instrucción. Para este momento todavía no tenemos la palabra de sabiduría, pero aquí vemos cómo se va preparando el camino. Ahora, nosotros ya conocemos la palabra de sabiduría y sabemos que no participamos de bebidas alcohólicas, no tomamos ningún tipo de bebida alcohólica. No poquito, no mucho, sino nada. Cero absoluto. Y consideramos al que pretende hacerme beber un enemigo. Esto no necesariamente se refiere específicamente a como lo acabo de explicar, pero yo lo puedo aplicar a mí mismo de esa manera. Entonces, vamos al versículo 4. Dice, de modo que no beberéis de ninguno a menos que sea recién hecho por vosotros, sí, en este reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra. Entonces el mandato fue que para la iglesia no se tomaría vino a menos que sea recién hecho, que nosotros no lo entendemos eso como vino, sino como jugo de uva. Y como les decía, aquí empezamos a ver el principio de la palabra de sabiduría. Y bueno, hay muchas preguntas que pueden salir. Bueno, pero Jesucristo tomó vino y hubo vino en las bodas de Canaán y la Santa Cena originalmente era con vino. Y sí, todas estas cosas son verdad. Pero debemos entender que este es el mandato del Señor para su iglesia hoy, ahora, para la restauración de todas las cosas. Entonces, algo que debemos comprender es que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento hay 5 vocablos diferentes que se han traducido todos como vino. Tanto del hebreo como del arameo, griego, etcétera, en los que fueron escritos el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia. Uno de ellos era el jugo puro de uva, otro sí era el vino fermentado, como lo conocemos ahora, que tiene una carga alcohólica, un nivel de alcohol. Otro era una especie de mermelada, otro era la parte que se sentaba, que era más espesa, que vendría a ser el equivalente a la nata en la leche, sería en esto. Y hay otra más que ni me acuerdo qué era, esto se lo aprendí a mi presidente de misión, y él nos explicaba que muchas de las cosas que encontramos en la Biblia acerca del vino, si la entendemos con este contexto correcto, vamos a saber que no todas ellas se referían al vino alcohólico o a la bebida alcohólica. ¿Okay? Pero para nosotros nos basta saber que para nosotros, para este tiempo, para nuestra época, el Señor pide que en su iglesia no se participe de vino, a menos que fuera recién hecho por nosotros mismos. Que bueno, sí podemos comprar ahora, pero jugo, nada alcohólico. Continuemos con el versículo 5. He aquí, así me parece sabio. Por tanto, no os maravilléis porque la hora viene cuando beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra.
y con Moroni, a quien he enviado para revelaros el libro de Mormón que contiene la plenitud de mi evangelio eterno, y a quien he encomendado las llaves de los anales del palo de Efraín. En otras ocasiones hemos celebrado a el regreso de Moroni como un ángel, a José ya no como un profeta solo, eh, errante, uh, sino ya como un ángel con poder, darle las planchas a él. Hablamos de eso en algunas ocasiones hacia principios del estudio de doctrina y convenios. Pero aquí ya hablamos de otra cosa. Aquí Jesús está prometiendo que va a venir el día en el que nosotros participemos de tomarnos un juguito con Él, con José, con Moroni. Y esta es la profecía de que tendremos una gran reunión donde se van a reunir todas las llaves de todas las dispensaciones, donde se va a dar un reporte por cada profeta que gobernó cada dispensación y van a entregar todo este ministerio como un reporte al Cristo mismo, la gran reunión de Adán un día más. Y más adelante, aquí hay varios versículos que hablan sobre esas cosas. Y menciona a varios otros profetas, en los versículos 6, 7, 8, 9, 10 mencionan a Elías, Elías el profeta, a Juan, Pedro, Santiago y a Juan, y habla de los varios hechos de estos distintos profetas relacionados a la restauración. Habla de Juan, que les entregó el sacerdocio arónico, y Pedro, Santiago y Juan, que les confirieron el santo apostolado, y de Elías el profeta, que trajeron llaves. Y todas estas cosas, es lindo, Cristo está hablando originalmente de la Santa Cena, y le dice, va a haber un día en el que me reúna con ustedes y con todos estos profetas, ángeles, y estemos todos juntos. Y ahí también voy a participar con ustedes yo. Solamente de imaginar ese día me hace sentir muchísima emoción y se nota por la forma en cómo está escrito que aún El Salvador siente ansias y emoción por ese día. Ahora pasemos al versículo 15. Dice, por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. Muy bien, entonces aquí empezamos a hablar de la armadura de Dios. Pero antes de meternos de largo a hablar de la armadura y de todas las piezas y tanta cosa, me gustaría recalcar qué es lo que nos lleva a hablar de la armadura de Dios. El principio del versículo 15 dice, por tanto, habiendo hablado de la Santa Cena y de la restauración y de todos estos profetas y ángeles, por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos. Esto es El Salvador hablando de la fiesta que es la restauración. Todas estas cosas han venido ahora, las tenemos ahora. Así que sean felices. Eso es lo que nos dice. Y alzad vuestros corazones y regocijaos y ceñid vuestros lomos y tomad sobre mí, sobre vosotros, toda mi armadura. Entonces, hay ocasión de felicidad, pero también hay que prepararse para poder resistir, porque así como vienen todas estas cosas buenas, y lo conversamos la semana pasada cuando hablamos acerca de la oposición en todas las cosas. Así como se viene todo esto bueno, todo esto grande, asimismo el adversario va a traernos todos estos problemas. Así que a prepararse. Muy bien, entonces ahora sí vamos a analizar, como les dije, aquí es donde sirve y es muy útil el manual del estudio individual y familiar de Ben Sígueme. Si no lo tienen en físico, igual está disponible
en la aplicación de la biblioteca del Evangelio. ¿Ok? Entonces, vamos a conversar sobre toda la armadura de Dios. Vamos a leer las escrituras y vamos a ir hablando de cada parte. Vamos al versículo 16 y dice lo siguiente: Seguid firmes, pues, estando ceñidos vuestros lomos con la verdad, llevando puesta la coraza de la rectitud, y calzaos vuestros pies con la preparación del evangelio de paz, el cual he mandado a mis ángeles que os entreguen. Ok, entonces en este primer versículo hemos leído, perdón, acerca de ceñir los lomos con la verdad. Hemos hablado de la coraza, de la rectitud y acá están los zapatitos. Y hemos hablado de calzar nuestros pies con la preparación del Evangelio de paz. Entonces vamos a conversar de estos primeros. Empecemos con ceñir nuestros lomos con la verdad. Ahora, cuando yo estaba en mi clase de hombres y mujeres jóvenes, hace algunos años atrás, varios años y varias libras atrás, a mí me enseñaron que esto de ceñir los lomos se refiere a proteger, ¿ok? Esta parte que tal vez no alcanzan a ver, que alberga los órganos reproductivos del hombre y la mujer. O en otras palabras, significa esto de ceñir nuestros lomos con la verdad, significa que nosotros protejamos nuestra virtud y hace referencia a la ley de castidad. Conversemos un poco sobre eso, pero vamos a entender primero qué significa esta palabra verdad. Lo bonito es que las escrituras mismas nos mandan a la guía para el estudio de las escrituras. Entonces vamos a ver qué dice la guía para el estudio de las escrituras en verdad. Y leo, véase también conocimiento, inteligencia, luz, luz de Cristo. El concepto. El conocimiento de las cosas como eran y como han de ser. La verdad también se refiere a la luz y revelación que se recibe de los cielos. Entonces, ¿cómo nosotros protegemos nuestra virtud o cómo podemos protegernos en relación a la ley de castidad? Según esto, es adquiriendo conocimiento, el conocimiento de las cosas. Esto que dice las cosas como son, como eran y como han de ser, está en Doctrina y Convenios, sección 93. Así que va a llegar el momento, en este año, en el que estudiemos más profundamente ese concepto. Pero por ahora, vamos a mencionar brevemente que entender, conocer, saber, tener conocimiento y adquirir conocimiento me prepara a mí para ser más fiel o estar protegido con la armadura de Dios en cuanto a la ley de castidad. Según lo que hemos hablado, según lo que estamos entendiendo entonces, es necesario tener conocimiento y ahí es donde entra una seria responsabilidad para nosotros, como padres, como líderes hacia nuestros jóvenes y en cierta medida aún hacia nuestros niños. Obviamente todo en la medida de lo que estén preparados y de su edad, pero nosotros debemos ser francos, ser claros y enseñar estas cosas sin miedo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a aquellos a quienes servimos. El líder que tiene llaves en un barrio, asignado a la juventud, es el obispo. El obispo es la persona que el Señor ha llamado para estar frente a nuestros jovencitos. El obispo preside el sacerdocio arónico. El obispo está encargado de los varones directamente y también de nuestras jovencitas. Él preside el comité del obispado para la juventud. Él es la persona que está frente de ellos. Ahora, piénsenlo un momento. El Señor ha puesto al líder del barrio en general, al juez en Israel, lo ha puesto para encargarse directamente de los hombres y mujeres jóvenes.
son de mucho cuidado y son preciosos para el Señor. ¿Ok? El presidente de hombres jóvenes, la presidenta de las mujeres jóvenes son ayudas que tiene el obispo para que estén al frente del asunto todo el tiempo, para que haya un líder que no esté distraído con otras muchas cosas, como lo está a veces el obispo, que no tenga muchas cosas encima, muchas responsabilidades, pero que estén ahí con ellos en cada clase, cada semana, cada quórum. Pero se espera que tengan la completa atención del obispo y de sus consejeros. El primer consejero al obispo está a cargo de los maestros y de las niñas de la edad correspondiente. Y el segundo consejero de los diáconos y de las niñas de la edad correspondiente. Entonces tenemos a los líderes peso pesado del barrio a cargo de nuestros jóvenes, porque ellos deben aprender estas cosas. Ahora, no estoy diciendo que esta es responsabilidad única de los líderes y que no es de los padres. Los primeros responsables son papá y mamá. Los primeritos, antes que nada. Entonces, el día que nos presentemos ante el juicio, no le vamos a poder decir al Señor, mire, el obispo no hizo nada. O la presidenta de las mujeres jóvenes. No, la responsabilidad es de nosotros primero, antes que nada. Y los líderes son un apoyo para nosotros como padres. Lo que estamos diciendo es que la ley de castidad debe ser comprendida por nuestros jóvenes y por nuestros niños y que no tenemos que tener miedo de hablar con claridad sobre estos temas. Mientras ellos más sepan, mientras tengan, como dice aquí, luz, revelación, conocimiento, eso va a protegerlos y va a fortalecerlos. No decirles nada para tratar de mantenerlos sagrados no va a ayudar. Lo único que va a ayudar es ponerles la armadura de Dios. Y ahí está, así durísimo. Esto duro, duro, fuerte, resistente, debe ser el conocimiento. Debe ser la luz, debe ser aún la revelación. Nuestras oraciones no deberían ser, Señor, ¿será que debo guardar este mandamiento? ¿Para qué pregunta algo que ya está en las escrituras, que está en la revelación, que está por todos lados? Nosotros no oramos para saber si es que debo o no guardar un mandamiento. Esta situación no debería suceder nunca, estoy advirtiendo. Entonces, asimismo, va a llegar el momento en que hablemos más acerca de la ley de castidad. Hoy solamente quiero no expresar específicamente de qué se trata y todo, sino dejar bien claro el concepto de que es con conocimiento, con la verdad, con la luz del Evangelio, que nosotros podemos protegernos. Ahora, me he enfocado mucho en los jóvenes, pero quisiera hablar también a nosotros, adultos, solteros y casados, ambos. La forma de nosotros protegernos, igual que los jóvenes, en la ley de castidad, va a ser armarnos de conocimiento y de luz. Si yo estoy constantemente estudiando las escrituras, si estoy tomando nota de las cosas que estudio, si estoy estudiando con mi familia o solo, ven, sígueme. Si estoy sinceramente aprendiendo el Evangelio, entonces va a ser bien difícil que yo le falle al Señor y a mi familia en la ley de castidad. Ok, hablemos entonces ahora de esta coraza de la que hablan las escrituras, la coraza de la rectitud. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí yo veo que en rectitud me dice guía para el estudio de las escrituras. Rectitud, recto. Así que vamos a ir a la guía para el estudio de las escrituras. Dice, véase también andar, andar con Dios, dignidad, digno, injusticia, injusto, integridad, justicia, justo, mandamientos de Dios. Este véase también nos ayuda como a orientarnos de un panorama más completo. Veamos el concepto. Dice, ser justo, santo, virtuoso, íntegro, obedecer los mandamientos de Dios, evitar el pecado. Okay. Entonces, cuando se nos habla de ponernos
La coraza de la rectitud habla de que nosotros hagamos todas estas cosas, ser santo, ser justo, virtuoso, íntegro, obedecer los mandamientos de Dios y de evitar el pecado, que está relacionado con lo que hablamos hace un momentito. Ok, continuamos con los zapatitos. Dice que debemos calzarnos con específicamente con la preparación del Evangelio de paz. Y a mí me hizo pensar bastante, ¿por qué los pies? ¿O qué tienen que ver los pies? Obviamente un soldado tiene que cubrirse los pies, tiene que protegerse, porque si lo lastiman en los pies, entonces ya no puede moverse. Y eso es lo que me hizo pensar. El Evangelio nos da la capacidad de movernos, o en otras palabras, de obrar. Si yo no sigo el Evangelio, o en otras palabras, si yo peco, mi libertad se va cerrando. Y ese es el propósito de Satanás. Cada vez que nosotros cometemos errores, él me va cerrando y cerrando y cerrando las posibilidades, las oportunidades. Mientras yo soy fiel, mientras estoy andando con el Evangelio, entonces tengo la capacidad para moverme y para obrar. Hablemos de un caso un poco extremo. Si una persona falla en un mandamiento lo suficientemente pesado para llevarlo a entrevista con el obispo y perder sus derechos como miembro de la iglesia, eso quiere decir que esta persona no puede orar en público, no puede tener un llamamiento. Estoy hablando no de un periodo formal de prueba. Un periodo formal de prueba, el obispo decide qué cosas pone y qué cosas saca. Él puede incluso aumentar cosas como que la persona se esfuerce más en su llamamiento, o que lea más las escrituras, o que participe más en sus clases, etc. Así como puede retirar cosas, como la Santa Cena, por ejemplo. Eso en un periodo formal de prueba. El obispo decide qué pone y qué saca. Pero en el caso de una suspensión, que es una decisión grave, cuando una persona está suspendida, la suspensión es al menos un año. Durante ese tiempo, la persona pierde muchísimos de sus privilegios como miembro de la iglesia. No puede orar en público, no puede dar discursos, no puede tener un llamamiento. Entonces, la libertad de la persona, su capacidad para obrar, aún para hacer bien, se ve severamente reducida. Entonces, nosotros nos protegemos con esta coraza que nos previene, que impide que nosotros nos veamos limitados. Ahora, alguien podría decir también que como los piecitos son para andar, ¿qué se refiere a ser misionero? Y yo diría, sí, me gusta esa explicación también y la aplicamos también. Calzar los pies con el Evangelio, o en otras palabras, irse a la misión a enseñar el Evangelio. Y sí que se usan los pies en la misión. Listo, pasemos ahora a los versículos 17 y 18. Leamos solo el 17 para empezar. Dice, tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Ok, entonces este escudo, aquí estamos viendo la armadura estilo romano. Tremendo escudo. Y nos dice que es una representación de la fe. Y dice que sirve para apagar los dardos encendidos de los malvados. Y lo que yo pienso con eso es, ¿a qué se refiere con estos dados encendidos? ¿Y cómo puede la fe ser un escudo para eso? Hay dos escrituras que están enlazadas y vamos a leerlas. La primera es 1 Nefi 15:24. Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Eso es la interpretación del sueño de Ley. Entonces está hablando de la barra de hierro, o en otras palabras, ¿en qué ponemos nuestra fe o cómo nosotros manifestamos fe para que sea un escudo? En las escrituras. Lo que estamos haciendo ahorita, más el libro de Mormón, obviamente, que nunca tenemos que dejar de leerlo.
Entonces la promesa es clara, no seremos vencidos por tentaciones, no seremos cegados por el adversario y no se nos va a llevar a la destrucción. Ahora, estos dardos de los malvados, de los que se está hablando entonces, aquí se lo explica un poco más. Estos dardos del adversario son para cegarnos. Satanás trata de tenernos así, para que no veamos. Ahora, ¿qué es lo que Satanás no quiere que yo vea? ¿Qué es lo que a él no le gusta? Que yo me dé cuenta. Si Nefi nos dice, bueno, Ley lo aprendió y luego Nefi lo interpretó, pero si ellos nos dicen que son las escrituras, entonces aquí está la respuesta. Y si yo leo las escrituras, si yo estudio, entonces Satanás no va a poder engañarme. Ahora, ¿cuáles son algunas de las mentiras que dice Satanás ahora, que nos dice Satanás ahora, que nosotros podemos decir, yo ya leí las escrituras y yo sé cómo es la cosa, yo sé que no es así? Y a mí se me ocurre, por ejemplo, una de esas cosas es cómo se disfraza detrás de supuestos derechos de la mujer, cómo se disfraza así ¿de qué forma se disfraza el término inducido del embarazo? Ni siquiera quiero yo decir la palabra. Y es para prevenirnos de que YouTube quiera censurar el video o alguna cosa. Pero para ustedes deben enseñarlo a sus hijos claramente, muy claramente. Y estas son algunas de las cosas que nosotros podemos entender al estudiar las escrituras. Ahora, ¿qué otras? Pregunta para ustedes, pregunta para la familia, pregunta de la semana. Si nosotros nos defendemos con toda la armadura de Dios, estamos listos con el escudo de la fe para que Satanás no me lance sus dardos, que Nefi me está aclarando, que quiere decir que él no me engañe, que no me ciegue. ¿Cuáles mentiras de Satanás? ¿Qué dardos nos lanza para hacernos confundir, para engañarnos, para destruirnos? ¿Cuáles son estas doctrinas que él envía por influencers, qué sé yo, por artistas de cine, por cantantes? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que nos dice que sabemos, porque estamos bien armados, estamos bien protegidos, que sabemos y que no nos vamos a dejar engañar de ellas? Ahora, Doctrina y Convenios, sección 3, versículo 8, otra escritura para juntarla. Dice, sin embargo, tú debiste haber sido fiel, y con su brazo extendido, él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario, y habría estado contigo en todo momento de dificultad. Tenemos una promesa de que la fe va a funcionar como protección para las cosas con las que Satanás pretende destruirnos. Esto no quiere decir que no va a haber oposición, ya lo conversamos. Esto no quiere decir que no va a haber problemas, dificultades, ataques, vicisitudes, todo tipo de situaciones. Pero sí significa de que finalmente Dios nos va a proteger. Y la mayor protección es que no vamos a ser engañados. Que no vamos a ser, como decía el primer Nefi, que no vamos a ser llevados a la destrucción. Finalmente vamos a ser protegidos. Muy bien, pasemos al versículo 18. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, así como la espada de mi espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré. Y estad de acuerdo en todo lo que me pidieres, y sed fieles hasta que yo venga, y seréis arrebatados, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué linda promesa. Y vamos a hablar de las dos piezas finales. Yelmo, el casco, y la espada. Y algo que a mí me quedó llamando bastante la atención fue que de todos estos elementos que son defensivos, llegamos finalmente a la espada, que es ofensiva. Entonces, ahora sí, vamos al ataque. Ahora, tomad el yelmo de la salvación.
El yelmo o el casco lo que protege son nuestra cabeza y nuestros pensamientos. ¿Dónde deben estar centrados nuestros pensamientos? Debemos reposar nuestra mente en la solemnidad de las eternidades. Este es el consejo del Señor para nosotros. ¿Qué hacemos para proteger nuestra mente? Pensar en la exaltación, pensar en la salvación, pensar en Jesucristo. ¿Qué hacemos el rato que quiere meterse al teatro de nuestra mente? Quiere entrar a un mal pensamiento, pensamientos de coraje, de odio, de fastidio. Hablamos acerca de la palabra de sabiduría, así que tentaciones de ir a hacer algo con mi cuerpo que no debería ser, participar de sustancias, bebidas, lo que sea, que ya saben, a que no debería ser. ¿Qué pasa otra vez, hablando de tentaciones? Cuando llegan las tentaciones sobre la ley de castidad. Y como lo dije hace un momento, para niños, para jóvenes, para adultos casados, para adultos solteros. A veces los adultos casados tienen esta perspectiva de que estos mandamientos son para los solteros. Porque yo ya estoy casado. Entonces, eso me hace pensar en cuando Jesucristo hablaba acerca de la ley de castidad. Él habló tanto de lo que nosotros podemos hacer antes del matrimonio como de lo que podemos hacer fuera del matrimonio. Así que el mandamiento es para todos. Y yo diría que Satanás tiene más capacidad de destrucción cuando ataca a alguien casado o casada, por si acaso, estoy hablando de ambos géneros, porque puede destruir a una familia entera. Entonces, él va a atentar a nuestros jóvenes porque no quiere que sirvan en una misión, porque quiere que aparten su vida de la iglesia, porque quiere dañar, corromper sus mentes y sus corazones de pequeños. Pero se va a ensañar en contra de los casados porque puede destruir a una familia entera. Y la familia es la unidad básica de la iglesia, o en otras palabras, del evangelio, del plan. Entonces, ¿cómo yo protejo? ¿Cómo yo evito de que pasen todas estas cosas? Desde qué es lo que está en mi cabeza, mis pensamientos. Si le tengo coraje a alguien, entonces téngale mejor paciencia. No vaya a ser que un día que lo vea en la calle le meta un pie. Si yo anido en mi mente malos pensamientos, voy a terminar teniendo malas acciones. Si por otro lado enfoco mi mente en la eternidad, voy dirigido hacia allá. Ok, habla de la espada del Espíritu y menciona que la va a derramar sobre nosotros. Entonces, esto no quiere decir que una espada se me chorrea encima, pero que todos vamos a tener, por causa de ser conferidos el don del Espíritu Santo, vamos a tener todos a nuestra disposición estas armas. ¿Y por qué hablamos entonces de la espada a la ofensiva? Porque ¿qué tenemos que hacer con el Evangelio? No se refiere a ir a destruir personas, a ir a decirles por el Evangelio todo lo que están haciendo mal, ir a regañar gente en la calle, en la casa, en el colegio, donde sea. Pero sí se refiere a ir y utilizarla como espada, que hemos aprendido, que lo dijimos al principio, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Hemos leído en múltiples ocasiones eso, y el Señor empezó similar esta sección. Entonces, nosotros no deberíamos utilizar la palabra, la espada, no deberíamos utilizar su espíritu como un medio de dominar, de castigar o de destruir, sino para elevar, para inspirar a otros a hacer lo correcto.